Muy bien, vamos a empezar leyendo este problema para el cálculo de temperatura de burbuja de un sistema binario, teniendo en cuenta su constante de equilibrio. Lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar. El enunciado dice lo siguiente: determine la temperatura de burbuja del sistema 1-2 a 750 kilopascales y constante de equilibrio K1 igual a 1.8. Cuando aquí se refiere al sistema 1-2, se está refiriendo a esto. Tenemos un sistema binario, ¿cierto? Es decir, hay dos componentes químicos. Tendremos entonces un componente 1 que va a contener estas variables de la ecuación de Antoine ya dadas por el problema, y tendremos un componente 2. Esto lo desconocemos, pero no es necesario conocer el nombre de esos componentes para realizar el ejercicio. Entonces la ecuación de Antoine está dada para el componente 1 de esta forma, y la ecuación de Antoine para el componente 2 está dada de esta otra forma. ¿Listo? Ahora, ¿cómo planteamos el ejercicio? En el video anterior aprendíamos que la ecuación de Antoine, ¿cierto?, está dada por logaritmo natural, también a veces por logaritmo en base 10, y el tema de las unidades, cuándo usar milímetros de mercurio, cuándo es kilopascales, cuándo es grados centígrados, cuándo es Kelvin y demás. En este problema, ¿cierto?, se nos va a pedir que la presión esté en milímetros de mercurio y que la temperatura esté en grados centígrados. Listo, no es en todos los casos, va a depender, como te digo, del mismo enunciado. En este caso, vuelvo a repetir, vamos a tener la presión en milímetros de mercurio y tendremos la temperatura en grados centígrados. Vamos a colocar entonces por acá, la presión debe estar en milímetros de mercurio y nuestra temperatura debe estar en grados centígrados. Vuelvo y te repito, ya cada problema, ¿cierto?, nos dirá en qué unidades se nos solicita realizarlo, ¿no? Muy bien, vamos entonces a plantear lo siguiente. ¿Qué datos conocemos del problema? Pues vamos a escribir por acá entonces datos. De los datos que conocemos solamente sabemos dos de esta mezcla binaria. Vamos a tener lo que es la presión, ¿cierto? La tenemos que es 750 kilopascales, que esto es la presión total del sistema. Aprendíamos que en este contexto hablamos de la presión de burbuja, ¿cierto? Pero aquí pues es otra presión, no es la misma presión que hallamos en el problema anterior, es otro problema, otros datos, pero basado en las mismas constantes de Antoine. Entonces la presión es de 750 kilopascales, así que lo escribimos, 750 kilopascales. Y el otro dato que conocemos es la constante de equilibrio número 1. Recuerda que cuando hablamos de un sistema binario va a haber una constante de equilibrio para un componente y habrá otra para el otro componente. Es decir, que en este caso es para el componente 1 y es igual a 1.8. Es decir, que no tenemos muchos datos, sin embargo, pues con estos pocos datos podremos encontrar esa temperatura de burbuja utilizando pues como referencia la constante de equilibrio. Lo primero que tenemos que hacer es hacer la conversión de la presión en kilopascales. Tenemos que convertirla a milímetros de mercurio. ¿Y cómo hacemos la conversión? Pues nos va a quedar de la siguiente manera. La presión va a ser igual, entonces, escribimos 750 kilopascales, 750 kilopascales. Aquí pues aprenderemos a cómo convertir ya, en caso que en cualquier otro problema pues encuentres esta restricción. 750 kilopascales y el factor de conversión es el siguiente. 101.325 kilopascales va a ser igual a ¿qué? ¿A cuántos milímetros de mercurio? Pues va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. Y esto sería nuestro factor de conversión para pasar de kilopascales pasar a milímetros de mercurio. Lo establecemos. Vamos a cancelar entonces las unidades de milímetros de mercurio, perdón, de kilopascales. Cancelamos esto con esto y nos va a quedar todo en función de milímetros de mercurio. Al hacer la conversión vamos a obtener una presión de 1312.61 milímetros de mercurio. Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir. Deja los sermones, Obi-Wan. Y aquí hemos encontrado pues ya
nuestra presión en las unidades en las que se nos solicita el problema. ¿Listo? Vamos aquí a ya encerrar este valor que hemos encontrado de presión. Muy bien, luego que hemos establecido la presión, que hemos hecho la respectiva conversión, ¿qué vamos a realizar ahora? Pues vamos a tomar el dato que tenemos de equilibrio, ¿vale? Tenemos por acá nuestra constante de equilibrio, que es de 1.8. Recordemos que las constantes de equilibrio se pueden plantear de dos maneras. Una forma de plantear la constante de equilibrio es como constante de equilibrio 1 es igual a la fase de vapor dividido entre la fase líquida. Esta es una forma, pero también podemos plantearlo a través de la ley de Raoult. Y bajo la ley de Raoult nos queda que la constante de equilibrio es igual a la presión de saturación, en este caso como estamos hablando del componente 1, colocamos presión de saturación 1 dividido entre la presión total del sistema. Esta primera fórmula de acá es cuando pues la establecemos en función del líquido o del vapor, y aquí cuando la establecemos a través de la ley de Raoult, como hemos aprendido en videos anteriores. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a despejar la presión de saturación 1, porque ya conocemos la constante 1 y conocemos la presión, así que podemos despejar aquí la presión de saturación. Hacemos dicho despeje y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar la presión de saturación número 1, porque estamos hablando de ese componente, va a ser igual a que, voy a colocar por acá, presión de saturación 1. Esta presión que está dividiendo pasa a multiplicar y nos va a quedar entonces la constante 1 multiplicado por la presión. Ahí ya tendríamos ese despeje. Hemos despejado la presión de saturación número 1. Habiendo despejado, pues ahora sí vamos a reemplazar los datos. ¿Y qué vamos a tener acá? Que la constante de equilibrio número 1 es igual a 1.8. Escribimos 1,8, escribo por acá, 1.8, y lo multiplicamos por la presión en milímetros de mercurio. Por eso es importante el tema de las unidades. Y ese número es 1312,61. ¿Listo? Y ahora sí procedemos a realizar pues esta multiplicación, y al multiplicar nos va a quedar 2362,69 milímetros de mercurio. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Y este es el valor de la presión de saturación número 1. Entonces la presión de saturación número 1 equivale a todo este valor de acá, ¿vale? Voy a escribirlo, presión de saturación número 1 igual a este valor. Muy bien, vamos a pasar ahora a lo siguiente. Pues hemos hecho una conversión, hemos utilizado los mismos datos del problema para encontrar esta presión de saturación. ¿Qué vamos a realizar ahora? Vamos a recordar la ecuación de Antoine. Esta ecuación de Antoine es súper importante, la utilizamos bastante. Y vamos a escribirla por acá, ¿vale? Porque aquí vamos a hacer un despeje de esta ecuación. Te recomiendo ver el video de hallar la temperatura de burbuja y la presión de burbuja, es buenísimo, porque ahí utilizamos el despeje de Antoine de una forma diferente a la que vamos a aprender hoy. Es importante que conozcas todas las posibles maneras de utilizar Antoine en diferentes contextos. Aquí vamos a utilizar Antoine en otro contexto diferente, así que no te pierdas el video que va a estar en la descripción. Muy bien, entonces la ecuación de Antoine, ¿cómo nos va a quedar? Es igual al logaritmo en base 10, porque así está dado en el enunciado del problema. Aquí vamos a mirarlo, está dado en logaritmo base 10, y esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a menos, esa es la constante A de Antoine, menos B de dicho componente, dividido entre la temperatura más la constante C. Perfecto, esta es la ecuación de Antoine, no hay ninguna pérdida. ¿Qué vamos a realizar ahora? Vamos a encerrar esta ecuación de acá, súper importante encerrarla, porque ahora vamos a hacer un despeje utilizando pues unas variables que tenemos, y vamos a encontrar un dato súper importante para lograr nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es encontrar la temperatura de burbuja. Perfecto. De esta ecuación, ¿qué conocemos? Pues conocemos la presión de saturación, ¿cierto? Aquí me faltó algo súper importante y vamos a tenerlo en cuenta. Aquí me faltó algo súper importante, ¿cierto? Así lo escribimos, pero cuando vamos a resolver en calculadora nos va a quedar logaritmo en base 10
de la presión de saturación. Es importantísimo. ¿Listo? Entonces, de esta fórmula conocemos la presión de saturación, conocemos cuánto es A, cuánto es B y cuánto es C. ¿Por qué? Porque eso ya lo sabemos del planteamiento del enunciado. Ya no nos dan quién es A y quién es B. Quiero guiarte en esto, mira. Esto sería A, la constante A de Antoine para ese componente. Esta sería la constante B para ese componente 1 y la constante C. La presión de saturación ya la conocemos, la acabamos de hallar, así que solamente tenemos una incógnita y es la temperatura. ¿Listo? Que aquí nos están pidiendo temperatura de burbuja. Entonces, la temperatura tenemos que despejarla de acá. ¿Y cómo hacemos ese despeje? Vamos a mirar cómo despejar la temperatura de esta fórmula, ya habiendo conocido pues el resto de variables, ¿no? Nos va a quedar de la siguiente forma. La temperatura va a ser igual a lo siguiente. Nos va a quedar la constante B en la parte de arriba, es decir, nos va a quedar acá B1, porque estamos hablando del componente número 1, y vamos a dividirlo entre lo siguiente. ¿Listo? Nos va a quedar dividido entre, voy a colocar por acá, A1, ¿cierto? De la constante A del componente 1 de Antoine, A1 menos el logaritmo en base 10, o con ese despeje, logaritmo en base 10 de la presión de saturación número 1. Así nos queda el despeje, ¿listo? Y todo esto tenemos que restarlo, lo restamos, menos la constante C1. Ahí tendríamos entonces ya el despeje para el tema de la temperatura. Pues de esta fórmula conocemos todo. Conocemos cuánto es B, sabemos cuánto es A, sabemos este logaritmo en base 10, que es esta misma presión de saturación de acá, y sabemos cuánto es C1, solamente reemplazar los datos. Vamos a reemplazar esos datos, entonces nos va a quedar la temperatura igual a ¿qué? La constante B de Antoine para el componente 1 es igual a ¿qué? Es igual a, vamos a escribirla por acá, 1211.033. Ok, vamos a dividir todo esto, hacemos aquí la respectiva división, y la división, la fórmula dice que ahora colocamos A. A es igual a 6.90, aquí esto se nos trabó un poco, 6.90, 565, restado con esta presión de saturación, pero ojo acá, porque hemos encontrado la presión de saturación, quiero aclarar esto que es súper importante, hemos encontrado esto, pero tenemos que aplicarle el logaritmo en base 10, porque estamos hablando de la ecuación de Antoine. Es decir, una cosa es la presión de saturación encontrada bajo la ley de Raoult, que es lo que hemos realizado anteriormente con esa fórmula de la constante bajo la ley de Raoult, y otra cosa es la presión de saturación ya expresada en la ecuación de Antoine. Así que aquí nos va a quedar entonces el logaritmo en base 10, tenemos que colocarlo, logaritmo en base 10 de ese número. Ahora sí colocamos este número acá, que vamos a encerrarlo entre paréntesis, es igual a 200, yo te voy a enseñar cómo aplicar esto en calculadora, 2.36269, ¿cierto? Cerramos y esto restamos la constante C, que es 220.790. Bueno, vamos a explicar este detalle de cómo, para no equivocarnos, cómo aplicar este logaritmo en base 10. Recordemos lo siguiente que aprendimos, ¿no?, en el video de equilibrio líquido-vapor, de los conceptos y cómo aplicábamos la ecuación de Antoine. Como tenemos, por ejemplo, logaritmo en base 10, presión de saturación, que es la misma ecuación de Antoine de acá arriba, ¿cómo la escribimos, por ejemplo, en la calculadora, al momento de calcular ya pues todas las variables? Esto mismo, ¿cierto? Que es A menos B de C, nos va a quedar de la siguiente manera. Pues aquí estaba escribiendo lo mismo, así que vamos a borrarlo. En el caso nos queda presión de saturación, ¿cierto? Es igual a, como es el logaritmo en base 10, nos va a quedar el número 10 elevado a todo esto, a A menos B, temperatura más la constante C. Así nos queda entonces la ecuación. Siento el piso algo rasposo aquí. Sí, se nos acabó la duela y pintamos la tierra. Qué trucazo, ¿no? Presión de saturación igual a 10, A menos B, temperatura más C. Así nos queda
planteado pues el enunciado, ¿no? En este caso, cuando aplicamos logaritmo en base 10 es aplicar el 10 elevado a ese número. Y habiendo realizado esa explicación, aquí nos va a quedar 10 elevado a 2362,69. La temperatura nos va a quedar de la siguiente manera, ¿listo? Escribirla por acá. La temperatura, habiendo ya aplicado todo esto en la calculadora y habiendo aclarado cómo aplicar esto, nos va a quedar el siguiente valor: 122,06 grados centígrados. Y hemos encontrado nuestra temperatura de burbuja. Así que vamos a encerrarlo porque hemos cumplido un objetivo: encontrar la temperatura de burbuja. Básicamente hemos terminado, pero quiero darte unos plus de que puedes también encontrar con este problema. Quizás no lo estén pidiendo, pero podemos encontrar también otras cosas. Vamos a encerrarlo y aquí está el valor de la temperatura de burbuja. Muy sencillo encontrarla. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Bajo estos datos, ¿qué más podemos encontrar acá? Con la temperatura, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar también algo súper importante. El enunciado nos dijo encontrar la temperatura de burbuja del sistema y constante de equilibrio nos dio este valor, ¿cierto? Aquí nosotros ya pues hemos encontrado la temperatura de burbuja, pero esa temperatura de burbuja te va a servir para encontrar algo súper importante, y es encontrar la presión de saturación 2. Esto puedes encontrar, aquí pues no nos están pidiendo en el enunciado, pero podemos encontrar esa presión de saturación 2. Recuerda que la presión de saturación 2 aquí es igual a aplicar la misma ecuación de Antoine, 10 elevado a lo que aquí he explicado, menos B T más C, ¿no? Aquí colocaríamos A del componente 2, B del componente 2, y ahí podríamos hallar nuestra presión de saturación 2. Conocemos la presión de saturación número 1, ¿cierto? Esa la encontramos, pero aquí podemos encontrar la presión 2 porque ya sabes cuánto vale esta temperatura. ¿Qué temperatura? Es igual a 122,06. Y ya las constantes A, B y C, aquí las tenemos. Esta sería A para el componente 2, este número sería B para el componente 2 y este sería la constante C. Así que podemos encontrar una presión de saturación 2. Aquí no lo piden, pero podemos encontrarla. Y vamos a ver cuánto nos daría ese valor. Si calculamos la presión de saturación 2, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar 1040.44 milímetros de mercurio. Así nos quedaría esta presión de saturación 2. Muy bien, habiendo establecido esta presión de saturación número 2, ¿qué podemos también hallar nosotros? ¿Vale? Aparte de eso, hay algo importante llamado fórmula de equilibrio o ecuación de equilibrio, que quiero enseñarte como bonus de este video. Voy a colocarla por acá: ecuación de equilibrio. Quizás es la primera vez que la vamos a ver durante todo este curso en este canal. Ya te voy a explicar cómo plantear esta ecuación de equilibrio. Básicamente son los mismos conceptos, pero relacionados a través de una ecuación. ¿Listo? Nos va a quedar de la siguiente manera esa ecuación de equilibrio. Si yo tengo un componente líquido, X1, ¿cierto? Que es lo que me dio el problema, X1, pero puede ser X2. ¿Cómo me va a quedar esa ecuación? Como la presión total menos la presión 2 de saturación, todo esto dividido, va a estar dividido entre, vamos a colocarlo por acá, presión de saturación número 1, presión 1 de saturación, menos la presión 2 de saturación. Y esto se le llama la ecuación del equilibrio. Y también es otra forma de plantear algunos ejercicios, una fórmula extra, pues algunos datos importantes. Aquí podemos encontrar X1, porque fíjate que X1 no lo conocemos y por eso no podemos plantear al principio del problema, no podemos plantear la constante en función de X1, no lo conocemos. No conocemos esa fase líquida ni tampoco la fase del vapor. Así que a través de esta fórmula de equilibrio puedes encontrar cuánto vale X1 y luego encontrar, habiendo encontrado X1, puedes aplicar esta fórmula de acá arriba y encontrar Y1, es decir, la fase vapor. Así que esto es súper importante aplicarlo. Así que ¿cómo nos va a quedar entonces esta ecuación de equilibrio? La presión total ya la conocemos, vamos aquí a reemplazar los datos.
Esa presión total es 1000. La presión total es 1312. La llamamos, recuerdas que hicimos una conversión al principio, 61, menos la presión de saturación 2 que acabamos de encontrar, que es 1040.44. Todo esto lo vamos a dividir, vamos acá, división, dividimos entre lo siguiente. La presión de saturación número 1, que es 2362, es un número que también ya sabemos, 2362,69, menos la presión de saturación, esta es la 1, ¿no? Presión de saturación 1 y esta es la 2. Y presión de saturación 2, que es esta misma arriba, 1040.44. Realizamos pues esta operación y encontraremos que X1 va a ser igual a lo siguiente. X1 es igual a 0.2058. Y aquí hemos encontrado lo que es la fase líquida del componente 1. Habiendo encontrado la fase líquida, podemos encontrar la fase vapor, recordando que si yo tengo K1, esto va a ser igual al vapor sobre el líquido. Pues ya tú sabes cuánto es K1 y cuánto es X1. Esto te lo va el enunciado y esto lo acabas de encontrar. Así que podemos despejar Y1. Y1, que es la fase vapor de ese sistema, o ese componente. También puedes encontrar Y2 y lo demás, ¿listo? Si tú puedes aquí encontrar muchísimas cosas, te lo recomiendo que lo hagas. Es súper importante dominar las fórmulas. Entonces, Y1, este X1 que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda K1 multiplicado por X1, ¿cierto? Y esa fase de vapor me va a dar lo siguiente. K1, ¿cierto? Es igual a 1.8 multiplicado, vamos a escribir por el X1 0.2058. Vamos a encontrar entonces cuánto es esa fase vapor 1. Y eso nos va a dar 0.37. .05. Y te preguntarás, bueno, ¿y yo cómo hago para encontrar lo otro, no? ¿Cómo hago para encontrar X2, X1? Pues muy fácil, ya te voy a decir cómo encontrarlo. Si ya te viste el video número 1, pues ya sabrás cómo hacerlo, igual te voy a enseñar cómo hacerlo. Recuerda de que cuando hablamos de la fase líquida, X1 más X2 debe dar igual a 1. Así que si ya sabes cuánto es X1, pues despejas X2 y encuentras esto. Al igual que la fase vapor, Y1 más Y2 es igual a lo que es 1. Y puedes encontrar Y2. En el caso de la constante de equilibrio 2, sería constante de equilibrio 2, la fase de vapor 2 sobre la constante líquida 2. Y encontrarás todo esto. Así que hemos terminado este video donde aprendimos a cómo encontrar la temperatura de burbuja y a encontrar pues otras variables a partir que nos den la constante de equilibrio. Espero que te haya gustado el video, que lo puedas compartir, que le des me gustas y nos vemos en un próximo video. Un abrazo. No, este es tu ídolo, el mío no. El mío ya no.